En mi 20º cumpleaños, mi madre dijo, es hora de madurar e irte de la casa. Me echaron con el mensaje más cruel. Así que haría que pagara por cada palabra. Mi madre me salpicó agua fría en la cara el día de mi 20º cumpleaños. Es hora de madurar e irte de la casa. Me desperté y vi a mi padrastro junto a mis pertenencias, amontonadas en la puerta. Siempre han sido crueles, pero nunca esperé esto. Soy su hijo, dije. Mi madre hizo un gesto pensativo. Mi padrastro asintió con aprobación. Desde que tu padre murió no ha sido más que una carga, desperdiciando nuestro dinero en terapia y llorando por pesadillas. Te mantuvimos alimentado y con techo por 20 años. Eso es más de lo que muchos harían. Metieron mis cosas en mis brazos y me empujaron fuera antes de que pudiera entender lo que estaba pasando. Evité pelear. Creo que una parte de mí se rindió. Después de horas de meditar y de acurrucarme con gatitos callejeros, llegué a un refugio para personas sin hogar en la ciudad. Temblaba mientras llenaba los formularios de ingreso. Entonces vibró mi teléfono. Mis padres me habían desbloqueado solo para hundir más el cuchillo. Mi padrastro escribió, al menos tu papá tuvo la decencia de morir en Afganistán. Emoji de facepalm. Me quebré en esa silla de plástico. Lloré hecho pedazos. Una consejera, agotada, me acarició el hombro. Cielo, ¿qué pasa? Le mostré los mensajes. Miró mi formulario mientras leía. Todo su cuerpo se tensó. Espera. Su voz sonó extraña. Jackson Brooks, ¿tu padre murió en Afganistán? Sí, respondí. Yo, lo llevé como pude. Tenía 7 años. Ella se aferró a su escritorio. ¿Alguna vez viste el cuerpo? ¿Fuiste a un entierro? Me quedé sin aire. Disculpa, Liam. ¿Alguna vez vino alguien del ejército a verificarlos después? No realmente. No lo sé, ¿por qué me preguntas esto? El Chromebook tecleó en sus manos. Un minuto después, su rostro se puso pálido. Liam, tu padre no murió en Afganistán. Se me apretó el pecho. ¿Qué? Está en Palmer V, una sala psiquiátrica. Lleva allí 10 años. De repente, las luces fluorescentes eran demasiado brillantes. Eso es imposible. Tuvimos un funeral. Fui a terapia de duelo por años. Me miró a los ojos. Necesitas ver a tu padre hoy, antes de que tus padres se den cuenta de que lo sabes. De pronto, encajaron cosas pequeñas. ¿Por qué mamá se ponía nerviosa con familias militares en la TV? ¿Por qué nos mudamos de estado después del funeral? Quise llorar, pero las palabras de mi padrastro sobre que era joven me retumbaban en la cabeza. En lugar de eso, respiré hondo y dije: ¿por qué hoy? Porque cuando, no sí, sino cuando, tus padres descubran que sabes que tu papá está vivo, entenderán que alguien va tras sus beneficios. Ella me llevó a Palmer. En todo el trayecto mi mente rechazaba lo que ocurría. Tras entrar al hospital de veteranos, seguimos por un corredor largo que olía a cera para pisos y medicamentos. Mi padre estaba allí. No mi padrastro, que me golpeaba, ni los otros novios ocultos de mi madre que usaban discos de vinilo viejos para seducirme. Mi padre amoroso. Papá. Apenas me salió la voz. Su rostro se desmoronó al girar. Liam, me dijeron que nunca volvería a verte. Me dijeron que me odiabas. Pensé que estabas muerto. Me costaba respirar. Fui a tu funeral. Mamá dijo que moriste como un héroe. El dolor le retorció el rostro. Me dijeron que tú sabías la verdad y los elegiste a ellos. Me llegó una notificación al teléfono mientras mi cerebro se disociaba. Descubrí que mis padres habían vaciado mis fondos universitarios, el dinero de cumpleaños, todo, justo cuando aprendía que mi vida era una mentira. Cuenta cerrada. Papá vio la pantalla después de que se me cayó el móvil al suelo. Todo mi pago de combate fue para ti, susurró. Cada mes durante 10 años, para tu futuro. Nunca vi un centavo. Entró un médico. El señor Brooks ha estado listo para el alta por años, pero tiene discapacidad de guerra. Necesita que la familia lo entregue a alguien que lo cuide. Yo lo haré, respondí al instante. Yo me ocuparé de él.
La mañana siguiente fue surrealista. Papá salió con ropa normal, pantalón y una franela suelta. Su respiración se hizo más corta al acercarnos a la casa de mi madre y mi padrastro. 10 años, murmuró papá. 10 años que nos robaron. Nos detuvimos frente a la puerta por la que me habían echado el día anterior. Sonaron pasos. Giro del cerrojo. La puerta se abrió. Vimos a mi padrastro. Casi me reí por cómo se le descompuso la cara de golpe. Vio a un cadáver en su puerta. Mamá apareció detrás y dejó caer su taza de café, que se hizo añicos. Papá sonrió. Hola, David. Tenemos que hablar de mis beneficios por fallecimiento. La cara de David cambió 5 veces en 3 segundos. Tras el shock, hizo una especie de cálculo raro para verificar. Sus mejillas se pusieron rojas de rabia. Mamá se atragantó y dejó caer la taza. Estalló sobre el piso de madera, manchando de café loseta blanca de la entrada. El crujido sonó hermoso, como si sus mentiras se rompieran junto con la losa. David gritó de inmediato que no podíamos simplemente aparecer. Dijo que estábamos invadiendo la propiedad y haciendo acusaciones locas. Cada vez más alto. Mamá cambió de táctica en un instante, hubiera sido admirable si no fuera tan enfermo. Todo su rostro se suavizó de preocupación. Preguntó si papá estaba tomando sus pastillas con unos ojos falsamente ansiosos. Sospechaba que estaba confundido sobre lo que había pasado. Habló con voz suave, como a un niño desorientado. Sentí mi mano ir al bolsillo antes de darme cuenta. Abrí la cámara del teléfono. La mantuve baja, a mi lado, pero inclinada hacia arriba para capturar todo con el micrófono. Mantuve la cara neutra y los dejé hablar. A los 30 segundos, David se lanzó hacia adelante cuando vio mi móvil. Extendió la mano para agarrarlo. Papá se puso entre nosotros pese a que le temblaban las manos, lo vi desde donde estaba. David se detuvo. Miró por encima de papá hacia un vecino que sacaba el correo. Retrocedió mientras la expresión le cambiaba otra vez. Seguí grabando. Mamá sugirió entonces que nos sentáramos a hablar tranquilos dentro. La respiración de papá cambió, rápida y superficial. Noté su pecho moverse demasiado deprisa. Recordé sus ojos vidriosos en el hospital. Estaba empeorando. Decidí en ese momento. Habíamos venido a decir que nos quedaríamos. Llegó el mensaje. Le toqué el brazo a papá y le dije que nos íbamos. Asintió, sin hablar. Dimos la vuelta y regresamos al coche. Sentí la mirada de mamá y David desde la puerta. Papá miraba sus manos cuando lo acomodé en el asiento del pasajero. Aún temblaban. Me senté al volante, pensando en mi siguiente paso. Recordé que la consejera del refugio me había dado su número directo. Llamé para contarle lo sucedido, sin perder tiempo con rodeos. Me ofreció un cupón de una noche de alojamiento de un fondo de emergencia. Me dio la dirección y me dijo que pidiera al gerente. Colgué tras agradecerle. Papá seguía quieto. No dejaba de mirar sus manos, como si fueran de otra persona. Arranqué el coche y fuimos al motel. Tardamos 25 minutos. Papá no habló en todo el camino. Ser lo único entre él y el derrumbe me pesaba como una losa. El motel Sunset Inn tenía un estacionamiento y una carretera, pero nada de vista al atardecer. El gerente nos dio las llaves de la habitación 107 sin decir palabra. La habitación olía a cigarrillo viejo y limpiador. 2 camas con cobertores marrones y un escritorio rayado junto a la ventana. Extendí todo en el escritorio. Papeles de alta de Palmer de papá. Mi acta de nacimiento, que había tomado de mi cuarto antes de que me echaran. Capturas de la mensajería de mamá y David. La notificación del banco sobre la cuenta vaciada. Lo ordené en filas. Aunque pequeño, organizarlo me ayudó a sentirme menos ahogado. Fotografié todo con el móvil. Marqué el número de la notificación del banco desde el borde de la cama. Me dejó en espera 10 minutos el departamento de fraude. Al fin, alguien contestó. Expliqué el problema. La agente me informó que mi cuenta de ahorros universitarios se cerró ayer por la mañana. Todo el dinero fue a una cuenta a la que yo no tenía acceso. Sugirió denunciar a la policía.
Necesitaría pruebas de que el dinero era mío. Bajó la voz cuando le dije cómo demostrarlo si estaba sin hogar y apenas sobreviviendo. Reconoció la dificultad, pero eran los requisitos. Me dio un número de caso y me pidió llamar cuando tuviera el reporte policial. Lo apunté en la libreta del hotel. Me temblaba la mano. Papá habló por primera vez desde que salimos de la casa. Dijo que al alistarse estableció un allotment, una asignación directa, para que su paga de guerra mantuviera a la familia. No entendía las tecnicidades. Solo quería que estuviéramos cubiertos si algo le pasaba. Su culpa me apretó la garganta. Suponía que yo recibía ese dinero para la universidad todo este tiempo. Le dije que nunca lo vi. Se cubrió la cara con las manos. Algo en mí se quebró al verlo así. Este veterano estuvo encerrado 10 años y perdió a su hijo, sintiéndose culpable porque intentó ayudarme y se lo arrebataron. Quise mejorarlo pero no encontré palabras. Me senté en la cama con él hasta que su respiración se estabilizó. Luego hice copia de seguridad del teléfono a la nube por 1 hora. La consejera del refugio me enseñó que la documentación es clave cuando te enfrentas a gente con más recursos. Nombré una carpeta evidencia. Subí capturas de cada párrafo, la grabación del porche y cada documento del escritorio. Guardé todo en 3 lugares: almacenamiento del móvil, Google Drive, borradores de correo. Si mi teléfono moría, lo robaban o mamá y David lo borraban, no perdería esto. Cada captura me hacía sentir un poco protegido. Ellos no podían tocar mis respaldos. A la mañana siguiente regresamos a Palmer, Virginia. Papá necesitaba una identificación con dirección actualizada. Requeríamos impresiones del historial de beneficios. Una mujer de 1,50, con gafas encadenadas, era la coordinadora de alta. Muy servicial, pero con el ritmo de quien procesa papeles todo el día. Tecleó con 2 dedos las respuestas de papá. Él firmó formularios que imprimió. Estimó 3 semanas para procesar la identificación. El historial de beneficios estaría listo en la tarde. Tuve paciencia en la silla de plástico. Mi cabeza gritaba que necesitábamos respuestas más rápido, que mamá y David quizá ocultaban dinero o borraban documentos cada día, pero me quedé callado y esperé. La coordinadora terminó, nos dio un número para llamar por las impresiones esa tarde y nos fuimos. Papá dijo que estaba cansado en el coche. Volvimos al hotel. Se quedó dormido rápido. Sentado en el escritorio, miré lo ordenado. Dimos los primeros pasos. Los confrontamos. Empezamos a documentar todo. Iniciamos la recuperación de la identidad de papá. No era suficiente. Aunque insuficiente, era algo. Más que hace 3 días, cuando me despertaron con agua fría en la cara. A la mañana siguiente busqué el número de beneficios de la VA y llamé. Me transfirieron 4 veces antes de quedar en espera con música de 1987 tras navegar por el sistema automático. Puse el teléfono en altavoz mientras ordenaba papeles. Pasaron 25 minutos. Luego 50. Escuché el mismo bucle de 30 segundos mientras papá se despertó y fue al baño. Por fin, una mujer pidió el SSN de papá. Lo leí de los papeles de alta. Pedí ayuda, balbuceando sobre representative payé y poder notarial. Ella fue paciente y empezó desde cero. Explicó que un representante de cobro administra los beneficios de alguien que no puede. Debe solicitarlo y ser autorizado por la VA. Mencionó que alguien había recibido los beneficios de papá bajo ese esquema por años. Pregunté quién, y dijo que no podía darme esa información por teléfono sin permiso. Me sentí tonto por no entender sus siglas, POA, RP, Varo y otras. Con los dedos temblorosos tomé la libreta del hotel para apuntarlo todo. Explicó que cambiar al representante requería completar documentos y un examen a papá. Después de 1 hora, tenía la cabeza llena de datos que apenas comprendía. Informé a la consejera del refugio sobre la llamada. Quiso conectarme con servicios de protección para adultos, APS, porque mis padres quizá explotaron financieramente a un veterano con discapacidad. Dudé. Mamá me enseñó por años que las agencias gubernamentales eran trampas que empeoran todo y no se deben confiar. La consejera notó mi silencio y dijo que el sistema a veces es tu única defensa.
pensé en cómo el sistema encontró a papá antes de que yo supiera buscar. Sin dinero ni casa, no podía enfrentar a mamá y David solo. Está bien, dije. Me dio un número y me pidió llamar a Lucas Gray. Dijo que era hábil en casos así. Anoté y agradecí. Antes de esa llamada, probé otra cosa. Busqué números de familiares que apenas recordaba en mis contactos, tías, tíos y primos de antes de la mudanza de estado. Muchos números estaban desconectados. Dejé 3 buzones de voz explicando lo ocurrido y preguntando si podían hablar conmigo. 2 timbraron y no contestaron. Llamé a la hermana de mi madre, tía Lisa. Contestó en el 4º timbrazo. Me interrumpió al presentarme. Mi madre le había dicho que yo mentía para hacerlos quedar mal. Se negó a involucrarse. Le dije que papá estaba vivo, me interrumpió. Que debía agradecer en lugar de causar problemas, porque mamá había perdido a su esposo y me crió sola. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Parece que mamá se aisló por años de cualquiera que pudiera cuestionar su historia o apoyarme si yo descubría la verdad. Cuando papá se acostó, abrí una nota en el móvil y escribí todo lo que recordaba. Puse muerte de papá arriba y la marqué como a los 7 años. Luego listé lo que siguió, nos mudamos de estado a los meses del funeral. Como mamá se ponía nerviosa cuando aparecían familias militares en la tele. Cuando preguntaba por el servicio de papá o pedía ver fotos, casi siempre cambiaba de tema. Como tiró la mayoría de sus cosas durante la mudanza porque dolía demasiado. Como nunca visitamos su tumba, según ella. Escribí sobre mis sesiones de terapia llorando su pérdida. Años de pesadillas. Mamá explotó mi tristeza para controlarme y hacerme sentir culpable por estar triste. Al escribirlo, vi patrones. Fueron varias mentiras. Este edificio de 10 años de engaños fue construido con cuidado, todo para impedir que hiciera las preguntas correctas. A medianoche se encendió el teléfono. Mensaje de mamá. Sugería que habláramos y dejaba de difundir historias y de hablar mal de ella con los vecinos. Que la gente preguntando la avergonzaba. Dijo que yo estaba emocional y que podíamos resolverlo si me calmaba y volvía a casa. Lo leí 3 veces. Me quedé helado cuando mi pulgar iba a responder. Estudié el mensaje 25 minutos. Parte de mí quería escribir todo lo que sentía, pero sabía que eso quería ella, que hablara para retorcer mis palabras y volverme loco. En lugar de eso, tomé captura y la subí a la carpeta de evidencia. Puse el teléfono boca abajo sin responder. A la mañana siguiente llevé el desayuno gratuito del motel a la habitación. Le propuse a papá hablar de límites y seguridad. Me miró como esperando malas noticias. Le dije que mamá y David podrían llamarlo y que no podía decirles dónde estábamos ni qué hacíamos. Asintió sin hablar. Insistí, podrían intentar convencerlo de que yo mentía o lo abandonaría. Le insistí en que no podía decirles nada, pasara lo que pasara. Aceptó, pero sus ojos mostraban miedo, el mismo de Palmer cuando temía que lo dejara. Le tomé el brazo en la mesa pequeña. Le aseguré que no lo dejaría. Que cumpliría mi promesa de resolver esto juntos. Sus hombros se aflojaron y siguió comiendo. Tenía una cita con asistencia legal por la tarde. La oficina estaba en una plaza comercial, junto a una preparadora de impuestos. Dentro olía a café viejo y tóner de fotocopiadora. Sophia Williams nos esperaba en una oficina pequeña. Pelo negro recogido, gafas, parecía más joven, quizá de 30. Nos dio la mano e invitó a sentarnos. Abrió un bloc legal amarillo y sugirió empezar. Le conté todo, el agua fría el día de mi cumpleaños, la consejera que encontró a papá, el enfrentamiento en el porche y las cuentas vaciadas. Tomó notas claras, asintiendo a veces, sin interrumpir. Cuando terminé, levantó la vista. Dijo que podríamos demandar por fraude y conversión, apropiación indebida, jerga legal para mentir y robar dinero y bienes. Si la fiscalía se involucraba, podría haber elemento penal. Pidió pruebas, le entregué mi móvil con fotos y grabaciones. Dijo que fue inteligente guardar todo. Que tomaría tiempo, pero nos ayudaría. 3 días después recibí una llamada de un número desconocido. Se presentó como Lucas Gray, de Servicios de Protección para Adultos, APS. Quiso agendar una entrevista telefónica, remitida por la consejera. Tomé mi libreta. Respondí plenamente a sus preguntas sobre la situación de papá. Dijo que abriría expediente y asignaría un investigador. Tomaría tiempo,
Debían entrevistar a varias personas y obtener documentos financieros. Me impacienté. Quería respuestas ya. Quería que castigaran a mamá y David de inmediato. Lucas, con voz serena, dijo que una investigación completa era mejor que una resolución rápida y desestimación. Sabía que tenía razón, aunque frustrado. Dijo que alguien llamaría en una semana para programar entrevistas y que siguiera documentando. Luego llamó el banco. Departamento de Fraude, Isabella Stone. Abrió un caso tras mi reporte inicial. Enumeró la documentación necesaria, reporte policial, identificación, pruebas de que la cuenta era para mi beneficio y declaraciones de que el acceso de mis padres no estaba autorizado. Aunque lo anoté todo, cada requisito parecía una montaña. Algunos faltaban. No sabía cómo conseguir otros. Isabella notó mi ansiedad y recomendó hacerlo paso a paso. Que reuniera lo que pudiera y la llamara. Me dio su línea directa y dijo que sería mi agente. Por la tarde me llamó Víctor Hall, trabajador social de la VA. Solicitó una consulta para programa de vivienda y cuidador. Sugirió cambiar al representante de pago de papá. Mencionó HUDEVAS, estipendios para cuidadores, AID and Dependents y otros programas. Saqué la libreta, escribía rápido, pero olvidaba cosas. Lo notó, bajó el ritmo y prometió enviarme todo por escrito. Preguntó cuándo podíamos vernos en persona. Miré a papá viendo TV en la cama. Alguien que conocía el sistema y quería ayudarnos me trajo alivio u optimismo. La reunión sería la semana siguiente. Al colgar, las manos dejaron de temblarme. Elena Carter, de asistencia legal, me ayudó a redactar una solicitud formal a la funeraria Peaceful Rest a la mañana siguiente. Le di la dirección del servicio conmemorativo al que mamá me llevó 12 años atrás. Elena dijo que necesitábamos prueba oficial de sus servicios frente a las afirmaciones de mamá. Ella tecleó y yo firmé con membrete legal. 3 días después llegó un sobre al hotel. Papá miraba desde la cama cuando lo abrí. El director de la funeraria decía que ese día solo prestaron la capilla para una ceremonia, pero que no recibieron restos para entierro o cremación. Sus registros indicaban alquiler de capilla por 2 horas, sin compra de ataúd, ni parcela, ni permiso de cremación. Lo leí 2 veces y me sentí enfermo. Sabía que papá estaba vivo, pero leer que el funeral estuvo vacío me revolvió. Esa tarde fui a la policía del centro a denunciar. Un agente de recepción me llevó a la oficina del detective Hugo Larkin. 1,50, pelo cano y gafas de lectura sobre la nariz. Me senté frente a su escritorio mientras abría un formulario. Le conté lo del agua fría, encontrar vivo a papá en Palmer, mis cuentas vaciadas y 10 años de beneficios robados. Hugo tecleó sin parar. Al terminar, imprimió y me pidió revisar el reporte. Dijo que investigarlo tomaría tiempo. Crímenes financieros con múltiples partes y beneficios gubernamentales son casos complejos, pero el número de reporte me ayudaría con el banco y otras agencias. Me dio su tarjeta y me pidió llamar si recordaba algo o si mis padres llamaban. Guardé el reporte en la carpeta de evidencia. 3 días después miraba por la ventana mientras ordenaba papeles en la cama del hotel. La camioneta de David estaba a 3 plazas, mirando nuestra habitación desde el asiento. Se me heló el cuerpo. Llamé al 911 al instante. Metí nuestras cosas en bolsas. Apenas podía cerrar los cierres por el temblor. Papá preguntó qué pasaba, señalé la ventana. Se le fue el color del rostro. La operadora se quedó en la línea mientras empacaba. Dijo que la policía tardaría 7 minutos. David seguía allí, mirándonos. Cuando llegó la patrulla, David arrancó lentamente. Los agentes tomaron reporte y me dijeron que registrara todo contacto futuro. Me senté en el piso, de espaldas a la cama. Papá me tomó del hombro. Desde ahora, dejamos las maletas listas, por si acaso. Al día siguiente, Elena Carter me ayudó a obtener mis registros escolares del distrito. Dijo que necesitábamos pruebas de años de tratamiento de duelo. Una semana después extendí los documentos sobre el escritorio del hotel. Páginas de notas de consejería desde los 7 hasta los 16. Cada una con el código diagnóstico de pérdida de un progenitor. Las notas de mi terapeuta mostraban mi trauma persistente por la supuesta muerte de papá. Lloraba por extrañarlo, por soñar con el funeral. Como mamá informaba a la terapeuta que necesitaba ayuda para procesar la muerte de mi padre en servicio. El mismo código diagnóstico fue facturado al seguro de mis padres en cada sesión.
Leer años de mi tristeza en términos clínicos fue como leer la angustia de otra persona. Pero también dejaba un rastro en papel de cuán largo y deliberado fue el engaño de mamá y David. La semana siguiente, Elena envió cartas de preservación formales al banco y a la dirección de mis padres. Las cartas exigían que no borraran datos de los beneficios de papá ni de mi cuenta. Era normal antes de demandar. Destruir evidencia tras recibir esa notificación puede traer sanciones adicionales. El lenguaje legal era contundente. Les informamos que estábamos construyendo un caso y que queríamos preservar todo. Después de leer la carta antes de enviarla, me sentí distinto. Llevaba semanas reaccionando a sus actos. Ahora exigíamos cooperación. 3 días después, Isabella Stone llamó con novedades. La investigación de fraude del banco detectó un patrón. Transferencias, desde hace años, de la cuenta de beneficios de papá hacia la cuenta conjunta de mamá y David. Marcó las transacciones como sospechosas y armó una cronología, pero necesitábamos más datos para probar que los pagos eran ilegales. Queríamos papeles de la VA que mostraran que papá nunca aprobó a mamá como su representante. Podríamos requerir órdenes judiciales para acceder a cuentas. El banco investigaba, pero tardaría. Anoté todo. Cada pieza de evidencia era otro ladrillo en nuestro muro. Esa misma semana, la VA llamó a papá para entrevistarlo. Víctor Hall dijo que estaban revisando al representante de pago. Para asegurar que pudiera expresar sus preferencias, lo entrevistaron a solas. La cita en la clínica VA fue el martes siguiente. Víctor explicó que era el procedimiento habitual con temas de autoridad de pago. Querían saber qué quería papá y en quién confiaba. Tras semanas, volvió la esperanza, por fin alguien priorizaba los deseos de papá sobre los de otros. Ayudé a papá a ensayar respuestas pese a sus nervios. 3 días después, Lucas Gray llamó. Dijo que visitó la casa de mamá y David para la investigación de APS. Cooperaron y afirmaron tener poder notarial para gestionar los asuntos hospitalarios de papá. Lucas dijo que lucían preparados con documentos y explicaciones, pero quería copias para verificar validez. Explicó que los explotadores financieros suelen tener papeles que parecen legítimos. Él investigaría para confirmar su autoridad. Me avisaría del progreso. Al colgar, estaba frustrado. Por supuesto que cooperaban. Llevaban 10 años mintiendo bien. La semana siguiente, Elena obtuvo copias del supuesto poder notarial mediante Discovery. Me llamó a su oficina y extendió el documento en el escritorio. Al parecer, papá otorgaba poder a mamá sobre la línea de firma. Incluso mi ojo inexperto vio algo extraño, letras débiles, irregulares. La firma de papá en los registros de la VA y en nuestras solicitudes era distinta. La fecha era de hace 13 años, cuando papá estaba hospitalizado. Elena encontró más problemas, sello de notario desvanecido, firmas de testigos casi ilegibles. Podríamos necesitar un perito calígrafo para demostrar falsificación, dijo, pero el papel ya se veía sospechoso. A la mañana siguiente llevé a papá al DMV y obtuvo una identificación estatal. Como el hotel era temporal, Víctor Hall nos ayudó a configurar una dirección VAPO para correspondencia oficial. Completamos la solicitud y papá presentó su papeleo de alta y su seguro social para verificación. La funcionaria procesó todo y dijo que el IDE estaría listo en 20 minutos. Esperamos en sillas plásticas. Cuando llamaron su nombre, papá recibió un IDE temporal en papel con su foto. Lo examinó con cuidado. Nombre, primera dirección en 10 años que no fuera hospital ni la casa de mamá y David. Nuestra dirección. Lo dobló con cuidado y lo puso en su billetera. Era solo un papel con sus datos, pero se sentía como una pequeña victoria en una pelea que aún íbamos perdiendo. De regreso al hotel, Víctor llamó esa tarde. Preguntó si tenía tiempo para revisar por teléfono la solicitud del programa de cuidadores de la VA. Acepté de inmediato. Me explicó qué datos médicos necesitábamos del expediente de Palmer y qué documentos requerían firma de médico. La solicitud pedía detalles de los cuidados diarios, la discapacidad y el plan de tratamiento de papá. Marqué casillas de medicación, citas, preparación de alimentos y apoyo emocional. Cada pregunta aumentaba el peso de mi carga. Con las conexiones de Víctor, comencé el primer módulo de capacitación esa noche, viendo videos sobre salud mental de veteranos y agotamiento del cuidador. El programa enfatizaba poner límites y pedir ayuda, algo extraño a mis 20 y sin experiencia.
Víctor confirmó que recibió mi solicitud completa en el portal de la BA y que el proceso de aprobación tomaría varias semanas, pero daría seguimiento. 3 días después tuve mi primera cita con Amelia Fletcher en la Clínica de Salud Mental Comunitaria, a la que me refirió la consejera del refugio. La sala de espera, en una casa adaptada, tenía muebles descuadrados y pósters motivacionales. Me llamó a una oficina pequeña con olor a lavanda. Cuarentona, con gafas y movimientos tranquilos que hacían sentir el lugar más seguro. Cuando preguntó qué me traía, hablé de mis padres echándome, de encontrar a papá, del dinero robado. A mitad me di cuenta de que me temblaban las manos y hablaba demasiado rápido. Escuchó sin interrumpir ni arreglar nada. Preguntó cómo dormía y comía. Le dije, mal. Prometió trabajar en habilidades de afrontamiento y procesar el trauma. Por ahora, quería que supiera que tenía un lugar para hablar. La sesión duró 50 minutos, pero salir fue como soltar algo pesado. La semana siguiente vi a Isabelle Stone del banco en la sucursal para una entrevista completa. Imprimió y subrayó con post-its cada transacción de mi vieja cuenta de ahorros de 5 años. Isabelle preguntó quién inició cada retiro y transferencia, para qué era y si yo consentí. Dije que mamá siempre afirmaba que el dinero era para la universidad, que nunca tuve acceso a la cuenta y no sabía que podía cancelarla cuando quisiera. Isabelle preguntó por mi cuenta conjunta y le conté que mamá dijo que era normal que los padres aparecieran en las cuentas cuando tenía 13. Anotó todo y explicó las reglas de crédito temporal por fraude. Aunque la cuenta era conjunta, el patrón de accesos y el momento del retiro final, cuando descubrí que papá estaba vivo, reforzaba el caso. Prometió informar en 2 semanas tras el comité de revisión de fraude. Días después, Lucas Gray concertó una prueba de ADN. Enfatizó que necesitábamos prueba biológica para desmentir lo que mamá y David alegaran sobre mi estatus en el caso de papá. Los resultados, de un laboratorio aprobado, irían al expediente de APS. Acepté aunque se sintiera inapropiado, como si tuviera que probar a mi familia. A la mañana siguiente, un técnico tomó muestras de mi mejilla y la de papá y rotuló con números de caso. Duró 10 minutos. Me enfurecía que 10 años de engaños exigieran probar científicamente que soy hijo de mi padre. Papá estuvo en silencio en el coche, sé que lo sintió, esa confirmación invasiva de una verdad simple. En asistencia legal, Elena actualizó, presentó una solicitud de emergencia para control temporal de ciertas cuentas, alegando que el acceso de mamá y David ponía en riesgo más activos. Pedía congelar cuentas y exigir reportes financieros durante las investigaciones. La audiencia sería en 3 semanas. Elena explicó que el tribunal es impredecible y desagradable, que los jueces tienen mucha discreción y quizá no obtendríamos todo. Pero era la mejor opción para impedir que ocultaran o gastaran más mientras APS y la policía trabajaban. Tras firmar, ella presentó los formularios en línea. Esa tarde, la funeraria envió más documentos. 3 días después abrí el sobre y vi facturas y contratos por el servicio conmemorativo. Nada más, sin cremación, entierro ni manejo de restos, solo alquiler de sala, sillas y libro de visitas. Miré los papeles intentando conciliar el recuerdo del funeral y el ataúd. Todo fue teatral. En un hospital de veteranos, a 20 metros, mamá y David hicieron una ceremonia para un hombre vivo. Algo se quebró dentro de mí. Me temblaban las manos de un odio frío. Al salir del motel, caminé por el estacionamiento y calles aledañas casi 1 hora, hasta que me dolieron las piernas y la rabia bajó. Víctor Hall pidió el screening de HU-DEVAS. Por su servicio y situación, papá calificó para vales de vivienda y gestión de caso para veteranos sin hogar. La entrevista sería el martes siguiente. Cuando Víctor detalló el proceso, papá temió que pensaran que estaba demasiado dañado o que no necesitaba tratamiento. Esa noche ensayé con él respuestas a las preguntas previstas. Le dije que sirvió al país, que merecía ese apoyo, y que ser honesto sobre sus necesidades no era debilidad. Practicamos hasta que pudo hablar de salud mental y vivienda sin temblar. La oficina de asistencia legal recibió un correo de mamá. Elena me lo reenvió y pidió una llamada. Leí todo, un mensaje largo y divagante sobre tristeza, confusión y que siempre me diría la verdad cuando fuera mayor. Echar la culpa a su miedo de perder a papá. Decía que el miedo la llevó a decisiones terribles. Que nunca quiso hacer daño. Páginas sin reconocer ni disculparse por su conducta. Elena llamó y dijo que era una no disculpa de manual, no admite nada y evita responsabilidad.
Además, informó formalmente que toda comunicación debía ser entre abogados. Reconfortaba que alguien se interpusiera para que mamá no pudiera manipularme. Elena sugirió usar un perito en firmas, pero cuestan miles. Mejor esperar a ver si el banco detectaba problemas en la firma. Si sus expertos lo señalaban, tendríamos munición sin costo. Yo quería respuestas ya, pero aprendía que la estrategia legal a menudo exige paciencia, esperar que el otro bando se equivoque, en lugar de presionar cada punto. Elena dijo que seguiría presionando por varios frentes y decidiríamos el perito tras la evaluación del banco. Papá y yo creamos una rutina para no girar en círculos, puse sus medicinas en un pastillero semanal y las tomábamos con el desayuno. Luego, 1 hora de papeleo, llamadas, seguimiento con agencias, organización de documentos y correos. Después, caminábamos octubre de 15 minutos por el estacionamiento del hotel. La estructura nos hacía sentir menos fuera de control. La ansiedad de papá bajaba si tenía un plan para cada día, en lugar de reaccionar solo a crisis. Algunos días yo quería resolver más rápido y la rutina me parecía tediosa. Pero descubrí que la estabilidad proviene de cosas pequeñas y constantes, no de grandes revelaciones. El jueves por la mañana llamó Giovanni, de APS, mientras ordenaba las pastillas de papá. La evaluación inicial confirmó sospechas de explotación financiera y justificó investigación más profunda, y también respaldó lo que decíamos. No era decisión final, pero daba a Hugo Larkin una base sólida para la causa penal. Ese registro formal de abuso fortalecería investigación penal y acciones civiles. Tras semanas de sentir que exageraba, alguien oficial dijo, ocurrió. Agradecí, colgué y me quedé mirando el pastillero. Mamá y David cometieron un maltrato real, con evidencia documental. 2 horas después, Isabella Stone llamó para explicar que el análisis del banco detectó la firma del poder notarial como posiblemente falsificada, comparada con otros papeles de papá. Informó que detendrían retiros de los beneficios mientras investigaban. Aunque no recuperamos el dinero, esto impedía que mamá y David siguieran drenando mientras armábamos el caso. Estimó un par de semanas para la evaluación. Iba lento, pero los bloqueos eran inmediatos y se aplicaban. Papá preguntó qué pasaba y le detallé ambas llamadas, vi su expresión cambiar de la confusión a la esperanza de que quizá el sistema a veces funciona en lugar de aplastar a los débiles. Elena Carter se reunió con nosotros 30 minutos antes, en el vestíbulo del juzgado del condado, para hablar de la audiencia de orden de alejamiento del lunes. Dijo que el tribunal escucharía a ambas partes, revisaría el reporte policial sobre David rondando nuestro estacionamiento y decidiría si conceder o negar la orden. La pierna de papá rebotaba mientras pasamos seguridad y nos sentamos en un banco fuera de la sala. David llegó con un abogado de traje barato. Se me hundió el estómago, pensé que no se molestaría y dejaría que aprobaran la orden, pero apareció arrogante y agresivo. El alguacil llamó nuestro caso y entramos, nosotros con Elena vs David y su abogado. El juez invitó a hablar primero al abogado de David. Dijo que David nunca nos amenazó, que solo estaba verificando a la familia tras una situación traumática y que nosotros éramos inestables. Elena se puso en pie y explicó la denuncia, el patrón de acoso y la aparición de David justo después de iniciar los procedimientos legales. El juez revisó el reporte durante lo que pareció una eternidad. Luego preguntó a David si tenía motivo válido para estar en nuestro estacionamiento de noche. David empezó con deberes familiares, y el juez lo interrumpió, otorgó una orden limitada para que David se mantuviera a 500 pies de nosotros durante 6 meses, basado en evidencia de intimidación. Salí aliviado y decepcionado, 6 meses era protección e insuficiente a la vez. Elena dijo que era una buena victoria, y que cualquier violación implicaría arresto. El miércoles fuimos a Palmer para la entrevista de representante de pago de la VA. Una trabajadora social que no conocíamos llevó a papá a una oficina, solo. Esperé 40 minutos, revisando el teléfono cada 2. Papá salió agotado pero bien. Le preguntaron quién quería que administrara sus beneficios, y me eligió de inmediato. La trabajadora me llamó después, debía terminar módulos de capacitación y enviar documentos. Pero la preferencia evidente de papá influiría. Me dio un cuadernillo de entrenamiento y dijo que contactarían sobre los siguientes pasos. Todo debía completarse en un mes. Al salir, papá se quedó callado en el asiento del pasajero y dijo que temía que pensara que era demasiada responsabilidad y lo abandonara. Le aseguré que no me iría, que lo haríamos juntos. Asintió, aunque no del todo convencido. El jueves por la tarde, Víctor Hall llamó,
Papá pasó la elegibilidad de HUDEVAS, podemos empezar a buscar vivienda. Nos presentó Augusto Carney, coordinador de vivienda. Necesitábamos un apartamento de un dormitorio que cumpliera requisitos del programa y el vale cubriría la mayor parte del alquiler. Prometió enviarme opciones y agendar visitas. Colgué y le conté a papá que tendríamos vivienda real, no cupones de hotel. Preguntó el costo. Le expliqué que el vale cubriría la mayor parte y pagaríamos una fracción, nuestra primera estabilidad real. Se quedó callado, con lágrimas en los ojos. No supe qué decir. Me quedé con él hasta que se calmó. El viernes actualicé la dirección postal de papá en todas las agencias, Seguro Social, BA, banco, farmacia, seguro. Cada una con su formulario y verificación. Víctor recomendó usar la dirección VAPO como permanente hasta encontrar vivienda estable, para evitar problemas postales. Sentía que con cada trámite les quitaba poder a mamá y David, afectando su acceso a la información y beneficios de papá. Teclear me acalambraba los dedos, mirar la pantalla me quemaba los ojos, pero seguí, el trabajo administrativo protege. No con peleas, sino con papeles. El lunes, Isabella Stone llamó, el banco otorgaría un crédito temporal pequeño a una nueva cuenta de estudiante, separada de mis padres. Aclaró que era solo una porción de lo robado y podría revertirse si la investigación no confirmaba mis alegatos, así que debía usarlo solo para lo esencial. El depósito llegó el martes. Miré el monto un minuto. Ese dinero era mío y no podía ser tomado sin aviso. Parte lo gasté en comestibles en lugar del cupón del motel. Papá me ayudó a preparar la cena en la pequeña cocineta. El miércoles, alguien haciéndose pasar por primo de mamá publicó en redes que la familia debía reunirse para resolver antes de que empeore. Lo leí 3 veces y vi la manipulación antes de que se volviera más enredado. Tomé acción legal en lugar de permitir otros 10 años de robo. Envié la captura a Elena y respondió que no nos reuniríamos con nadie sin abogados. Aunque me entristeció que la familia tuviera que funcionar así y que no pudiera confiar en el lado de mamá, mandar ese mensaje fue empoderante. El jueves, Elena propuso una reunión de arreglo antes de iniciar una demanda completa, litigar es caro y largo, y un acuerdo de restitución y responsabilidad podría ser mejor que años en corte. Pensé que mamá y David siempre pondrían excusas. Ella admitió que era probable, pero recomendó intentar primero, si se negaban, demandábamos. Le pedí que lo organizara sin esperar demasiado. El viernes abrí un sobre simple con los resultados de ADN, sabiendo lo que dirían. El test mostró que soy hijo biológico de papá con 99.9% de certeza, desmintiendo cualquier alegato de que no tenía derecho a su cuidado o derechos. Una hora después, Giovanni Gray llamó para decir que los había recibido y los incorporaría al expediente de APS. Otra prueba de nuestra relación y mi estatus legal. Guardé el informe en la carpeta y en la nube. Era prueba de algo que nunca dudé, pero que el sistema me obligó a validar. 3 días después de los resultados de ADN, Víctor Hall llamó mientras preparaba el desayuno en la cocineta del hotel. La revisión para cambiar al representante de pago estaba en aprobación final en 3 semanas. Había bloqueos provisionales en la cuenta para impedir acceso no autorizado, así que mamá y David no podían tocar nada mientras avanzaba el papeleo. Víctor dijo que yo tendría poder legal para administrar los beneficios de papá, control total del dinero destinado a apoyarnos todos estos años. Papá escuchó desde la mesa pequeña. Al colgar y contarle, le empezaron a temblar las manos. Se la sostuve hasta que asintió y respiró. Asistencia Legal celebró la sesión de arreglo el martes siguiente en una sala de juntas pequeña, con mesa rayada y luces parpadeantes. Elena a mi lado, portátil abierto y 3 carpetas de documentos. Mamá llegó primero con su abogado, un hombre de traje arrugado que parecía querer irse. Mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar en el coche y quiso abrazarme en cuanto me vio. La miré hasta que se sentó. David llegó 10 minutos tarde sin abogado, se sentó y dijo que todo era un malentendido y que yo lo hacía quedar mal en el trabajo. Elena lo ignoró y abrió la primera carpeta, estados de cuenta que mostraban las transferencias de los beneficios de papá a la cuenta conjunta de ellos. El abogado de mamá se movió incómodo y tomó notas. Elena leyó con calma y precisión cada documento, señalando fechas, cantidades y la secuencia entre la hospitalización de papá y las transferencias. Mamá interrumpía con explicaciones sobre su confusión tras perder a su esposo, y cómo creía hacer lo correcto. David gritó que tenían poder notarial y que todo era legal.
Elena solo le pidió explicar por qué la firma no coincidía con otras firmas de papá archivadas, sacando el documento cuestionado. La sala quedó en silencio, salvo por las luces zumbando. Algo cambió en mi pecho al verla llorar y a David oscilar entre rabia y defensiva. Ya no estaba furioso, solo cansado y listo para seguir con papá. Tras 2 horas, el abogado de mamá propuso restitución y Elena respondió con términos precisos. Acordamos que mamá y David devolverían el dinero robado con pagos, según lo que arrojaran las investigaciones. No era todo lo que nos correspondía ni había reconocimiento penal, pero Elena dijo que nos daba base legal y que podríamos perseguir más si no cooperaban. Firmé donde indicó y me fui sin mirar a mamá, que lloró más al ver que no la perdonaría. 2 días después fue la audiencia para congelar activos. Una jueza mayor revisó la petición de Elena y preguntó al abogado de mamá si se oponía a un congelamiento limitado de las cuentas en disputa. Alegó dificultad, pero la jueza lo interrumpió, la evidencia mostraba riesgo de disipación de activos. Ordenó el congelamiento para evitar transferencias u ocultamiento durante las investigaciones. Victoria parcial, pero protección. Aprendí que el progreso legal llega en pequeños pasos procesales, no como en dramas de TV. Al salir, papá preguntó si ganamos. Le dije que obtuvimos lo que necesitábamos. Esa tarde, Augusto Carney llamó, encontró un apartamento de un dormitorio HUD cerca de paradas de bus y la va. Teníamos visita al día siguiente. Dormí poco, temiendo que algo saliera mal. El departamento estaba en el 2º piso de un edificio de ladrillo sencillo, con estacionamiento pequeño. Augusto nos recibió afuera, mostró electrodomésticos funcionales y detalles del alquiler. Paredes blancas y limpias. La ventana del dormitorio dejaba entrar luz, el baño tenía presión real de agua. De pie en la sala vacía, el pecho se me aflojó tras estar tenso desde mi cumpleaños 20. Esa ansiedad y la incertidumbre cedían. Papá pasó la mano por las paredes de cada habitación, sin creerlo. Augusto dijo que podríamos mudarnos en 2 semanas tras el papeleo final, así que firmé la solicitud en su tablilla. Esa noche llegó un correo del programa de cuidadores, aceptación, pendiente de completar módulos. Abrí el enlace y empecé a aprender sobre manejo de medicación, ayuda de movilidad y señales de angustia. Tras 3 días de capacitación, recibiría un estipendio mensual por asistir a papá en tareas diarias y citas médicas. Era poco, pero estable. Más importante, reconocía que cuidar a papá es trabajo, no solo algo que debo hacer gratis por ser familia. La semana siguiente, Giovanni Gray dijo que APS envió a mamá y David una carta preliminar de preocupación, informados por escrito de que la investigación detectó abuso financiero a un veterano con discapacidad. No era decisión final, pero fortalecería la acusación penal y la recuperación civil. Pregunté qué seguía. Giovanni dijo que la fiscalía estudiaría el reporte completo y decidiría si presentar cargos. El día de mudanza fue sábado por la mañana. Papá y yo tomamos el bus al nuevo apartamento con nuestras pocas cosas en bolsas de basura. Augusto apareció con las llaves y ayudó a subir. Nos dejó solos y papá caminó de la sala al dormitorio, una y otra vez. ¿Y si la va cambia de opinión? ¿Y si no podemos pagarlo? ¿Y si mamá y David nos encuentran y arman problemas? Su respiración se aceleró. Sospeché un ataque de pánico. Lo llevé al sofá y me senté junto a él para guiarlo con la técnica de respiración de Amelia, 4 tiempos inhalando, 4 sosteniendo, 4 exhalando. Repetimos hasta que los hombros y las manos dejaron de temblar. Desempacamos con cuidado, colgamos la poca ropa de papá en el armario y acomodamos la vajilla donada en los gabinetes para que el departamento vacío comenzara a sentirse nuestro. El lunes por la tarde, Isabella Stone llamó con actualización del banco, la investigación interna justificaba un crédito temporal mayor a mi cuenta protegida. Cubriría gran parte de mis ahorros universitarios perdidos. Aún era provisional, pendiente de resultados finales, pero tener dinero en mi cuenta fue como respirar tras estar bajo el agua. Verifiqué el balance 3 veces ese día. La semana siguiente, papá tuvo cita con Víctor Montes, psiquiatra de la VA especializado en trauma, en el mismo edificio que otros médicos. En la primera sesión, yo leí revistas viejas y miré el reloj en la sala. Papá salió 1 hora después, agotado pero más tranquilo. Dijo que Víctor fue honesto con el trabajo por delante, trauma militar y daño psicológico de 10 años de hospitalización falsa. El optimismo de Víctor sobre la recuperación nos dio esperanza por primera vez en mucho tiempo.
La semana siguiente tomé el bus al Community College y encontré la oficina de Cassie Vique en el segundo piso de servicios estudiantiles. Más joven de lo esperado, quizá a finales de los 20, escritorio lleno de formularios y una taza que decía superviviente de plazos. Le dije que tenía 20, cuidaba a mi padre veterano lesionado y necesitaba resolver lo de la universidad. Abrió en su computadora el programa de exención de tasas y revisó requisitos. Le dije que podía conseguir copias de mi historial de bachillerato, aún en mi dirección anterior. Tomó nota y abrió el catálogo para mostrarme un primer semestre típico para alguien que trabaja y cuida. Recomendó empezar con 2 cursos en línea, plazos flexibles, y describió cómo la oficina de discapacidad puede ayudar si papá entra en crisis y necesito extensiones. No me juzgó por empezar tarde ni por no poder con carga completa, mis hombros se aflojaron. Me ayudaba a construir algo funcional. Presentó mi solicitud de exención en el acto, suele tardar 2 semanas. Salí con horario para primavera y un mapa del campus con la oficina de ayuda financiera subrayada en rojo. 3 días después, mientras ayudaba a papá con el pastillero semanal, llamó Elena, el abogado de mamá proponía vender uno de sus autos para pagar la primera parte de la restitución, unos 8,000 pesos. Buena fe según el acuerdo. Apreté la mandíbula, sus gestos se sienten manipuladores. Elena ya estaba en los términos, que el monto fuera a una cuenta de depósito en garantía de restitución y que presentaran factura de venta y comprobante en 30 días. Le pregunté si aceptaban responsabilidad. Dijo que cumplían para evitar demanda, no es remordimiento, es cumplimiento. Enviaría copias cuando verificara el pago. Al colgar, papá asintió lentamente, con frascos de pastillas en mano. Le daba igual el motivo, quería que devolvieran el dinero. 2 semanas después, vi la camioneta de David en el estacionamiento mientras llevaba mandado al departamento. Me quedé quieto con las bolsas, el estómago se me cayó. Estaba en el asiento del conductor, motor apagado, mirando nuestras ventanas a 15 metros del edificio. Me volteé y regresé a la calle con el móvil. Llamé al 911 para denunciar violación de la orden de alejamiento. Di dirección y matrícula. La operadora me pidió permanecer en línea y moverme a un lugar seguro. Observé la entrada del estacionamiento desde la parada del bus en la esquina. En 10 minutos, una patrulla se acercó a la camioneta. David gesticulaba y señalaba, pero a la policía no le gustó. Tras una breve charla, un agente lo llevó al coche. Llegó otro oficial y le mostré la orden en mi teléfono. Dijo que David fue arrestado por violación y que recibiría una fecha de audiencia. La semana siguiente vi a David intentar convencer al juez de que solo pasaba por allí. El fiscal mostró el reporte policial, datos de GPS de mi llamada al 911 que confirmaban que yo estaba en el complejo y fotos del camión de David estacionado en nuestro lote. El tribunal dijo que era una violación flagrante de la orden, preguntando si entendía que la orden evitaba justamente ese tipo de interacción. David intentó discutir, pero su abogado le tomó el brazo. El juez extendió la orden a 1 año y advirtió que subsecuentes violaciones implicarían arresto y cárcel hasta juicio. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que el sistema judicial priorizaba nuestra seguridad sobre el papeleo. Elena respondió con un emoji de pulgar arriba y bien. El jueves por la tarde llegó un paquete de lava con sellos oficiales. Leí el primer párrafo 3 veces en la mesa de la cocina antes de entender, tras el cambio de representante de pago, podía administrar legalmente los beneficios de papá. La carta incluía instrucciones de transición, contacto de un coordinador de beneficios y una lista de verificación. Apreté los papeles, sintiendo el peso. Ahora yo era responsable de las finanzas de papá. No mamá, ni David, ni algún desconocido de la VA. Yo pagaría sus cuentas, surtiría sus medicinas y cubriría sus necesidades básicas. Abrumador, pero correcto. Después de 10 años de explotación, agradecí que alguien confiara en que haría lo correcto. Le mostré la carta a papá en la sala, mientras veía las noticias. La leyó despacio y levantó la vista con los ojos húmedos, gracias. El día 15 llegó mi primer estipendio como cuidador. Revisé el móvil durante la consulta médica de papá y vi la notificación de depósito. Leí el monto y la descripción del programa. Unos cientos de dólares mensuales, ingreso estable. Junto a los beneficios de papá, que ahora yo manejaba, podíamos pagar renta, comida y tener estabilidad sin crisis eternas. Al volver al coche le mostré a papá, me tocó el hombro. Esa tarde, en lugar de ramen y latas, compré verduras frescas.
Se sintió lujoso aunque era comida normal, comprada como gente normal. La semana siguiente Isabelle confirmó el primer pago de restitución por la venta del auto, depositado en la cuenta de garantía. Explicó el abono y confirmó el compromiso del abogado de mamá. Me recordó con gentileza que los créditos temporales del banco seguían pendientes de la investigación. Aún así, dinero regresando parecía avance. No era justicia ni todo lo perdido, pero era algo que podía señalar y decir, están pagando consecuencias. Isabelle dijo que la investigación seguía, pero ese pago probaba que mamá y David reconocían el problema, lo que fortalecía nuestro caso. Prometió mantenerme al tanto, le agradecí todo. Esa noche, papá y yo fijamos límites, no contactaríamos a mamá o David sin nuestros abogados, y lo cumpliríamos. Bloqueé a mamá, a David y a números familiares que reconocí. En las semanas siguientes, mamá llamó desde varios números y no contesté. La hermana de David quiso hablar por redes, la bloqueé. Borré sin responder el mensaje del hermano de David diciendo que yo estaba rompiendo a la familia. Me sentí más fuerte cada vez que sostenía esa barrera en lugar de ceder a la culpa o la curiosidad. La no interacción me dio una tranquilidad que no sabía posible, por fin podía respirar sin esperar la próxima manipulación o desastre. 3 meses después de despertarme con agua fría en la cara, estaba sentado en la mesa de nuestra cocina, con las pastillas de la noche de papá. El departamento olía al pollo con arroz barato que horneé, mi portátil abierto con el programa de mi clase de redacción en línea que empecé la semana anterior. Papá se reía con un comentario del presentador de un programa de cocina en la sala. Miré nuestro espacio limitado, el sofá de la tienda de segunda mano, los platos donados en el gabinete, el imán de recordatorio de cita de la va en el refrigerador. Este jueves tranquilo, con medicinas, cena y tarea. Esto era estabilidad. No emocionante ni dramático, solo confiable y seguro. Nada es perfecto ahora, no voy a mentir. Tras 10 años separados, seguimos en terapia, en procesos legales, aprendiendo a ser padre e hijo. Papá aún tiene pesadillas y ataques de pánico, y yo sigo enojado por la infancia que nos robaron. El contrato de nuestro hogar es nuestro. Hay comida en el refrigerador comprada con dinero que no pueden robar. Trazamos nuestro propio plan de futuro. No es un final feliz con todo ordenado y todos viviendo para siempre en armonía. Es algo mejor, un buen comienzo. Eso fue un recorrido por los peores errores de crianza. Puedes pensar que tu familia es complicada, pero probablemente no fingieron la muerte de nadie. Probablemente,